Bien, entonces iniciamos. Muy buenas noches, estimado tutor. Espero que se encuentre excelentemente bien. El día de hoy haré una breve exposición acerca de la contabilidad, costos y presupuestos, donde haré énfasis a qué es la contabilidad. También hablaré acerca de qué son los costos, cuáles son las ramas de los costos y los presupuestos. También, por ende, las ramas de los presupuestos. Su expositor el día de hoy es Josué Andrés Moreno, así que sin más dilatación, comenzamos. Bien, ¿cuáles son los objetivos específicos de esta presentación? El estudiante identificará conceptos y propósitos de la rama de contabilidad de costos. El estudiante aprenderá sobre los costos y el estudiante identifica conceptos y propósitos para elaborar el presupuesto de una compañía. Siguiente, ¿qué es la contabilidad? Bien, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una materia que combina diferentes herramientas contables con el fin de registrar, clasificar, resumir e interpretar la información financiera de una compañía. Su principal objetivo es recolectar información relevante de los ingresos y egresos de la empresa, para así tomar decisiones que beneficien a dicha compañía en el presente y en el futuro. Bien, según el texto leído, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una técnica que se usa para llevar el conteo, la compilación, el registro y el almacenamiento de información contable. Es decir, se tienen en cuenta los ingresos de una compañía, los egresos de una compañía a nivel mensual, anual o semestral. Eh, Más o menos, bueno, de esto data la técnica de la contabilidad. Eh, Pasamos con la siguiente diapositiva. Bien, iniciamos con qué son los costos. La contabilidad de costos es una herramienta de la contabilidad que se enfoca en hacer un análisis de interpretar y registrar la información de costos cuando se vende o se fabrica un producto. Es decir, es decir, que de acuerdo al texto leído, los costos tienen diferentes variables, ¿sí? Primero se toman en cuenta los egresos de la compañía, los costos, ya sea por la fabricación de materia prima, ya sea por el pago de servicios. Este proceso tiene la finalidad de adquirir información de los gastos que tiene la empresa. De esta manera, la administración tomará decisiones informadas y eficientes para mantener un equilibrio en la compañía. Como se relató anteriormente, la empresa tiene que llevar un conteo y un registro de información de los egresos que ésta tiene para mantener la estabilidad financiera de la compañía. Bien, tengo un ejemplo en la siguiente diapositiva que es la contabilidad de costos tiene tres ramas. Entonces, como primera rama tenemos el costo de la variable. Los costos de la variable son esos egresos que tiene la compañía, esos gastos, pero que pueden llegar a variar. Es decir, por ejemplo, tenemos el costo de la materia prima. Tenemos una empresa y esta empresa le compra materia prima a cierto valor a otra compañía productora o fabricadora de esa materia prima. Sin embargo, tomamos como ejemplo el dólar o la moneda. Esta es una moneda que puede llegar a subir o a bajar, ¿sí? Es decir, a día de hoy el precio de esta materia prima puede tener este precio, el día de mañana puede variar, puede subir o puede bajar. Así que realmente es un precio aleatorio, es un costo que puede variar. Bien, tenemos también los costos fijos. Hace un momento estaba hablando acerca de cuáles son los costos fijos o también de unos pequeños ejemplos y estos son, por ejemplo, la luz, el gas, el internet, el agua. Estos son costos que sí o sí son muy importantes en una compañía y que se deben de cumplir para que sus trabajadores se mantengan de manera pues eficiente y estable. Son costos que no son variables, son costos que de hecho son fijos y son costos que no tienen ninguna clase de variación. ¿Y qué es el costo total? El costo total es la sumatoria de los costos variables que tiene una compañía y los costos fijos. Pasamos con la siguiente diapositiva y dice, la contabilidad de costos ayuda a brindar información para tomar decisiones, para registrar, compilar y almacenar información de los costos, de los egresos. Y el análisis de costos. También cabe recalcar que la empresa cuando tiene sus egresos hay que compilar esta información de los egresos que tienen, pero de una manera coherente. Es decir,
Saber que los egresos que está teniendo la compañía realmente son necesarios y son útiles y funcionales. No que no que sea el caso que la empresa esté teniendo pérdidas por algún gasto que sea totalmente innecesario o que no se acople a las necesidades de la misma empresa. Por eso es importante llevar un registro y un conteo de analizar los costos, que de hecho la contabilidad como tal es una técnica que ya nos ayuda a llevar esa información. Bien, pasamos con la siguiente diapositiva y es como conclusión acerca de la contabilidad de costos. Para concluir, el concepto de contabilidad de costos es una rama de la contabilidad que implementa herramientas como el registro de costos, el análisis de costos, que ya lo expliqué, y la toma de decisiones en base a la información recolectada para que la empresa gestione eficazmente sus costos de producción y operativos. Algo que muy seguramente olvidé nombrar es que el registro de costos también, de acuerdo a la información que arroje el registro de costos, los altos directrices o los altos mandos de una compañía pueden mirar esta información y hacer una crítica coherente acerca de en qué se está invirtiendo el dinero, ¿sí? Si es algo necesario para la empresa, como lo mencionaba anteriormente. Recolectada para que la empresa gestione eficazmente sus costos de producción y operativos, lo que contribuye a una óptima planificación financiera y optimización de recursos. Seguimos con la siguiente diapositiva, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es una herramienta de planificación y control financiero que permite a las empresas estimar sus ingresos y gastos durante un periodo de tiempo determinado. Un presupuesto tiene diferentes utilidades. Bien, vamos a hablar, la primera de ellas es que se puede establecer un presupuesto para cumplir un objetivo o una meta, que también se encuentra en el texto. Se puede establecer una cierta cantidad de dinero a invertir para alcanzar esa meta, pero también se tiene que hacer una serie de estudios para poder llegar a esa conclusión. Es decir, si una empresa quiere llegar a cierta meta, tiene que hacer una investigación a profundidad de cuáles son los pasos a seguir, cuánto tiempo se van a demorar y tener un estimado de un presupuesto, un estimado de un dinero para saber cuál es la inversión que ésta necesita. Eh, Generalmente, un año es el periodo donde se hace un presupuesto. Se utiliza para asignar recursos de manera eficiente, alcanzar objetivos financieros y evaluar el desempeño de una empresa. También cabe recalcar que una empresa, una compañía, requiere alcanzar un cierto periodo de éxito de acuerdo al presupuesto que se tiene a la hora de tener su inversión inicial, ¿bien? Para que la empresa pues tenga como un equilibrio de éxito, ¿sí? O sea, una rentabilidad es la palabra, una rentabilidad a la hora de hacer una inversión. Los usos de los presupuestos en las empresas. Según un punto planteado en la guía, tengo que decir cuáles son las aplicaciones que se utilizan este contexto, esta información en las empresas, algo que ya mencioné anteriormente. Pero también lo quiero recalcar en este momento, es la planificación financiera. Cuando uno tiene un presupuesto, uno planifica, invierte o genera una especie de hipótesis o teoría de cuánto dinero sí, de cuánto dinero se va a ir en una inversión inicial. También se tiene que tener en cuenta el control de los gastos. Los altos directrices, los altos mandos de la empresa tienen o deben de tener un control de gastos en la compañía para que estos gastos, estos egresos sean de manera coherente y no se esté gastando el dinero o de una manera burda, por decirlo, se esté derrochando el dinero en cosas que son totalmente innecesarias, ineficientes o inclusive inútiles para la compañía, pero que sí le generan egresos, o sea, gastos. Así que se tiene que hacer un control de gastos para llevar el conteo de los gastos que realmente son importantes, como ya sea el pago de servicios públicos, el pago de materias primas, ¿bien? Y la evaluación del desempeño. Hace un momento, como lo estaba relatando, se debe tener en cuenta el nivel de rentabilidad que debe tener una compañía, ¿sí? Se tiene que evaluar el desempeño, se tiene que evaluar esa rentabilidad de la empresa, se tiene que hacer un cálculo de cuántos son los ingresos que esta empresa tiene a nivel anual o a nivel mensual, semestral o de acuerdo con cómo lo maneja la compañía y que estos
egresos, bueno, vamos a hablar de egresos, y que los egresos no sean superiores a los ingresos, ya que la compañía no sería rentable, de hecho estaría en una decadencia. Entonces, vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas de usar los presupuestos en las empresas. Una de las principales ventajas es mejorar la planificación financiera, de acuerdo a lo que ya expliqué anteriormente, optimizar el uso de recursos de manera eficiente y coherente, crítica, hacer una inversión a lo que realmente necesita la compañía, controlar los gastos y facilitar la toma de decisiones, perdón, me equivoqué, facilitar la toma de decisiones de los altos mandos, con la información obtenida gracias a la contabilidad, que lleva el registro, la compilación y el almacenamiento de información, la contabilidad de costos, es la contabilidad que se enfoca en evaluar los egresos de la compañía, y presupuestos, que los presupuestos se encargan de evaluar una inversión inicial que se tiene para alcanzar algún objetivo o una meta. Sí, o también para un presupuesto. Es que también los presupuestos pueden tener diferentes variables, ¿no? Porque, por ejemplo, un presupuesto también se puede enfocar en eh, tenemos un presupuesto de vender 10.000 unidades de este producto en cierto periodo de tiempo. Pues algo que olvidé mencionar es que los presupuestos no solamente se enfocan en dinero, sino que también se enfocan en diferentes aspectos. Como por ejemplo el ejemplo que brindé anteriormente, que se trata de hacer un presupuesto, una proyección para vender cierta cantidad de productos en un periodo de tiempo determinado. Pero me desvié el tema. Entonces, número 4, facilita la toma de decisiones gracias a la información de estos tres conceptos: contabilidad, costos y presupuestos. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar un presupuesto en las empresas? Bueno, se tienen varias desventajas, son las que yo considero, y es que es que requieren de tiempo y esfuerzo para su elaboración. Es decir, se requiere de una serie determinada de tiempo para poder analizar y estipular la información y hacer una proyección del planteamiento inicial que es el presupuesto. Es decir, para poder hacer un presupuesto se requiere de una serie de investigaciones de información de antaño, ¿sí? Pero a pesar de que se tenga toda esa investigación y todo este estudio, no indica que el presupuesto vaya a ser preciso. Es decir, si el año pasado se vendieron 10.000 unidades de cierto producto, nada nos garantiza que el próximo año vayamos a vender lo mismo. Se puede tener un presupuesto inicial, sin embargo, nada nos garantiza de que se vaya a vender esas 10.000 unidades, ya que realmente es muy relativo, porque juegan diferentes papeles, ya sea la estructura social, la estructura económica y la estructura política, que son los principales factores que influyen en la contabilidad. Entonces requieren de tiempo y esfuerzo para su elaboración. Pueden ser inflexibles. Bien, un presupuesto como expliqué anteriormente, se tiene un precio fijo, o sea, una inversión fija de un dinero que no se puede ni pasar, que tampoco se puede quedar atrás. Tiene que ser medianamente exacto, porque si se pasa, quiere decir que el presupuesto no fue hecho de manera correcta, pero si se queda atrás también es igual, el presupuesto no fue investigado de manera correcta. Entonces puede llegar a ser inflexibles, perdón, pueden limitar la creatividad. Por ejemplo, la persona que está encargada de hacer la inversión de un presupuesto, no, por ejemplo, no se puede pasar de ese presupuesto fijo que ya tiene. Así se le ocurran miles de ideas para mejorar ese proyecto, la idea de ese proyecto, pero se requiera información. ¿Sí? Se requiera una cantidad mayor de inversión de dinero para que este proyecto pues sea muchísimo mejor, pero sin embargo ya se establece un precio fijo, una inversión fija que no se puede modificar. Entonces, esto puede llegar a limitar muchísimo la creatividad. Y como le expliqué anteriormente, los presupuestos pueden llegar a ser imprecisos ya que juegan muchos papeles, juegan muchos factores que pueden influir en el resultado final del proyecto u objetivo que se quiere tener. Entonces, estas son las desventajas que tienen los presupuestos en las empresas. Bien,
Esta ha sido mi presentación. Muchísimas gracias por haberme escuchado, estimado tutor. Por acá tengo la esta de gracias, la diapositiva, antes que no apareció en la otra, no sé por qué. Pero bueno, estimado tutor, muchísimas gracias por haberme prestado atención. Esta fue mi presentación y gracias. Eso es todo.